Los dos tenemos que ver a nuestros hijos, entonces. Shur Kusari, número 17. La vez pasada vimos que Rubí Dolaví, como preámbulo para explicar el problema del becerro de oro, dijo, mira, que sepas que con todo lo terrible que fue ese pecado, ¿sí?, no quita ni un poquitito del nivel de Am Israel. Porque el nivel de Am Israel es algo interno que no se mide por las acciones, sino en especial por la segulá, el tesoro divino, el don divino que Akash Baruj nos puso, que después es importante expresarlo en las acciones, pero eso no quita ni un ápice del valor del pueblo judío como tal. De todas maneras, el Rabbi Dalevi dice, entiendo, capté, Am Israel es algo especial. Pero así todo, quiero que me expliques qué fue lo que pasó en el becerro de oro. Por eso lo dice, esta es verdaderamente la dignidad proveniente de Adán, quien fue la más excedente de las criaturas terrestres, de ahí de su superioridad sobre todo lo existente en la tierra. Pero, ¿dónde queda esta dignidad después de este enorme pecado? Entonces estamos en la Pizca, en el párrafo 97. Dice el sabio, todas las naciones en aquel tiempo adoraban figuras, y aún los mismos filósofos que disputaban sobre la unidad de Dios y su divinidad no estaban sin figuras, a quienes dirigían su intención y devoción, y decían a la plebe que en aquella figura se comunicaba la divinidad y que era singularizada en maravillosa virtud y propiedad extraña. Algunos de ellos atribuían esto a Dios, como nosotros veneramos en el día de hoy algunos lugares sagrados, al extremo de bendecirnos con ellos y con su polvo y sus piedras. Vamos a explicar. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, explica su libro Mishneh Torah en las leyes de idolatría, que de hecho la idolatría no empezó como una intención de rebelarse contra Dios, sino que empezó como una intención de servir a Dios, pero a través de... Caminos equivocados. Exactamente, que es a través de intermediarios. Y en su problemática o pensamiento dijeron, si para un rey es importante que se honre también al virrey y a los ministros y a los consejeros, es también importante para Dios Todopoderoso que honremos al sol y a la luna como demostración de la gloria de Dios. Pero Akadosh Baruj Hu lejos estaba de desear algo así. Y sobre todo porque eso podía acarrear lo que pasó con el correr de las generaciones. Que después de un tiempo empezaron a suponer que realmente esto era la voluntad de Dios. Y después de un tiempo empezaron un poco a olvidarse de Dios y a servir a el sol y la luna. Y después vinieron quienes dijeron que para el sol y la luna era importante hacer figuras que representen al sol y la luna. Y después, con el correr del tiempo, las personas más simples, comunes y superficiales terminaron sirviendo solo a figuras, solo a las estatuas. Los más sabios pensaban que no, que realmente esta estatua es una expresión de una fuerza del sol o de algo natural. Y no quedó nadie, solo pequeñas personas particulares que recordaban que realmente estos eran solo intermediarios o servidores de Dios y servidores por completo de Akadosh Baruj Hu. Lo mismo va a explicar el Rabbi Dalevi. Lo que quiso hacer Am Israel no fue idolatría y lejos estaba Am Israel de pensar, de servir otra cosa. Acaban de recibir la Torá, acaban de escuchar a Akadosh Baruj Hu revelándose en la única revelación a un pueblo entero que hubo en la historia, en todo el universo. Y después de eso van a caer en idolatría, no tiene ningún sentido. O sea, ¿cuál fue la caída? Pensar que esta era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Vamos a entender que en esa época, nos explica Rabbi Dalevi, todos, absolutamente todos, servían a través de intermediarios. Les era totalmente inconcebible servir algo abstracto. No tiene sentido. ¿Cómo es algo? También si sirve un Dios abstracto, esto es abstracto
quiere que lo sirva a través de algo concreto. Significa que Am Israel hizo el becerro para servir ¿a quién? A Dios. Pensando que esto era lo que de alguna manera expresaba la fuerza de Dios. Es importante saber que, de hecho, el toro, ¿qué es el becerro de oro? Un toro, ¿sí? El toro tiene una significación muy importante para el judaísmo. El toro es una de las 4 figuras que aparecen en la Nebuá que representan lo que se llama la Merkabah, la carroza divina. ¿Qué es la carroza divina? Es una profecía que representa la conducción de Hashem en el mundo, que aparece en Yehezkel. O sea, no tomaron una figura de su imaginación, sino que algo que realmente captaron que tenía que ver realmente con Hashem. Ahora pensaron que esto era la voluntad de Hashem. En el toro también hay algo negativo, ¿sí? Que es tal vez lo contrario que nosotros buscamos. Esto también nos puede revelar un poquito de qué buscaba Israel cuando hizo esto. La meta de la Torá no es que la persona sea un ángel, sino que la persona sea persona, con todas sus necesidades y con todas sus fuerzas físicas, y que agarre todas estas cosas naturales y físicas y las eleve. O sea, agarrar lo material y conectarlo con lo espiritual. Y a través de eso darle significado. Ahora hay un método inverso a este, que es lo contrario de Torah, que es agarrar lo elevado y reducirlo y bajarlo. ¿Sí? ¿Qué hace el toro para comer? El toro baja la cabeza y come. O sea, reduce lo espiritual al nivel de lo material. La persona, ¿cómo come? Agarra la comida y la levanta hacia su cabeza. O sea, eleva lo material al estado de lo espiritual. ¿Qué quisieron hacer entonces a Israel? ¿Sí? Agarrar todas esas ideas enormes y grandiosas y reducirlas al nivel de lo material. De hecho, nos dicen los sabios que a Israel sirvió el becerro nada más que para tener un pretexto para caer en vicios y en deseos más bajos. A través de eso como que se sacaron el yugo de encima y dijeron, ahora está todo permitido. No tenemos una pauta de qué era lo que estaba buscando realmente el pueblo de Israel. ¿En el judaísmo se sirve a Dios a través de cosas materiales? A veces sí. ¿Cierto? Por ejemplo, Lulav, Etrog, Shofar, Mezuzá. Mezuzá. Sabemos que la mezuzá es algo que nos recuerda constantemente a la unicidad de Hashem. ¿Cuál sería el problema? Si ahora yo pienso, la mezuzá tiene poderes. Si le adjudico poderes a la mezuzá como si fuera un talismán, un amuleto. Y empiezo a servir a eso. En ese momento caí y dejé de servir a Hashem para salir de idolatría. O si pienso que Akadosh Baruj Hu mismo quiere que me arrodille delante de la mezuzá. Siempre que entienda que la mezuzá es una manera de conectarme con Hashem, está todo bien. ¿Cuál es la diferencia entre el becerro y la mezuzá? La mezuzá Hashem me lo ordenó. Y el becerro, no. En esto tenemos que tener mucho cuidado. Podemos servir a Hashem a través de cosas materiales cuando se nos ordena. Y si no, estamos en la línea fina entre la idolatría y la fe, la emuná. Una de las veces que volví a Argentina, en los primeros años que estuve en Israel, volví a visitar, todavía era soltero, invité a un amigo de la secundaria al Bet Knesset. Y para mi sorpresa, era la primera vez que este muchacho entró a un Bet Knesset. Yo fui a la Orto, una escuela que la mayoría de los chicos pobrecitos estaban totalmente alejados y
asimilados de alguna manera, con muy poco conocimiento de lo que es Torah, lo que es Emuná. Así que lo que podía yo, con lo poquito que sabía, trataba de acercar y comunicar. Me invité a este muchacho, y era, me acuerdo, un sábado a la tarde, Minja de Shabbat. Se acerca, entra, no sabía casi leer Ibrit. Él mira alrededor. De repente sacan el Sefer Torah. ¿Qué hace todo el mundo cuando sale el Sefer Torah? Se acerca, se para, le dan besos y se queda atónito. No entiende nada. Me mira y me dice, ¿qué es esto? Fetichismo. ¿Qué fetichismo? El fetichismo es creer que algo material tiene poderes. ¿Sí? La raíz de la palabra viene del portugués, que significa hechizo. O sea, creer que hay cosas que tienen poderes de hechizar, de ser brujerías. Y pasó a todo lo que es servicio a cosas materiales como si ellas son lo que tiene el poder por sí mismo. Bueno, te explicar, ¿no? Nosotros no le damos beso a la Torah damos beso por el contenido, amamos lo que está escrito dentro de la Torah. Sentimos que eso es lo que nos hace felices, nos da amor, nos da el placer de poder ser mejores personas. Y cuando uno ama algo, quiere expresar eso y lo hacemos a través de un beso. Pero no es porque le estoy dando un beso al cuero. Este cuero sí, es nada más que el utensilio donde está escrita la palabra de Hashem. No porque el cuero tenga algo en especial, tiene algo en especial en el momento que contiene la palabra de Hashem. Después se quedó en silencio, viendo como la gente hacía la amidad, ¿sí? Y de repente, cuando termina, me pregunta, decime algo, ¿entienden lo que están diciendo? Y yo dije, uy, no. Tipo, me dio en el punto débil, ¿sí? Porque realmente no todos entienden. Y les dije, mira, puede ser que no entiendan palabra por palabra literalmente lo que significa, pero todos tienen algo muy claro, ¿sí? ¿A quién hay que dirigirse para pedir lo que uno necesita? ¿A quién hay que dirigirse para conocer que es la fuente de todo? Entendí un poquito más. ¿Tienes sueño? Entiendo que se están comunicando con Hashem. Se están comunicando con Hashem. Están comunicando con Hashem, exactamente. Todo. Ahora, yo noto sobre todo en la Golán, también es el Uruguay, y tanto con el tema de Meshach como el Torah, hay gente que te das cuenta que no tiene poderes. Sí. Lamentablemente hay gente que lo hace también con la manito, ¿no? O con el hilito rojo. Yo tengo uno, por ejemplo, una persona, hay varios, pero que charlan toda la tefilá, pero levanta la Torah y va corriendo, saca el que sea, pero le da el beso a la Torah. Y te das cuenta, no, tipo que no son sombreritos, pero misbot, pero de la tefilá. Pero tiene un sentimiento hacia las cosas, es un sentimiento. Hay que mirar la parte buena. Hay que mirar la parte buena. Ahí se despierta, ¿sí? La segulá, dijimos. Pero te voy a decir otro tema. Esto que tú estás diciendo, los intermediarios. Yo acá conozco gente, no el nombre, pero con el tema, por ejemplo, Rabbi Nachman. Sí. Bueno, hay que saber también que es el intermediario. Tiene parte el sabio como intermediario de parte. Vamos a decir, ¿a qué nos referimos? En la Gemara está escrito cuando uno tiene un enfermo en su casa, ¿qué tiene que hacer? Por supuesto que ir al doctor, ¿sí? Pero hay que recurrir a un sabio y pedirle que pide por vida. Pero por supuesto, cuando vamos a hacer tefilá a Kibrei Tzadikim, las tumbas de personas sabias, justas, no nos dirigimos al sabio o al justo, sino que sentimos en ese momento una inspiración que nos hace acercarnos más a Hashem, a través que decimos, ¿cómo esta persona pudo elevarse a tal nivel? Yo también quisiera. ¿Sí? Está escrito en Shulchan Aruch, así trae el Rema, que en el Ul, en Rosh Hashanah, Septiembre Chubá, a veces se acostumbran a hacer tefilá a Kibrei Tzadikim. Y enseguida ahí el Mishnah Berurah, el jefe Tzchaim, esclarece abajo que la persona tenga claro que tiene que dirigirse solo a Hashem y no dirigirse al tzadik que está ahí enterrado. Pero no es lo que se hace. Lamentablemente, no todos lo tienen claro, pero Besat Hashem, la luz de la emuná va a ir iluminando a todos y todos van a entender que el único al que hay que recurrir es Hashem. ¿Sí? Es como si una persona dice, mira, ¿querés trabajo? Mañana te fijo una cita con el director de la empresa.
¿sí? Y cuando llegás ahí decís, perdón, quiero hablar con la secretaria. Dicen, pero tenés una entrevista con el director. No, yo quiero hablar con la secretaria. El Rambam lo dice de manera constante, que no hay que dirigirse solo a Hashem. Es uno de los 13 principios de la fe. El quinto principio de la fe es Sherakelai Rabuleobdo, que solo Él es digno de dirigirse y servirlo. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra vista y nuestro corazón tienen que estar siempre con Akadosh Baruj Hu presente y ninguna otra cosa. Volviendo al Kuzari. Otros lo atribuían a virtud espiritual de algún planeta, o de algún ejército de estrellas, o signo del zodíaco, o algo semejante, y no concordaba la plebe en ninguna religión, sino mediante alguna figura sensible a quien dirigiera su devoción. No había servicio sino a través de algo concreto. Está clarísimo. Los hijos de Israel estaban esperando lo que Moisés les había prometido. traerles una cosa que habían de ver y recibir, así como recibían el pilar de la nube y el pilar del fuego cuando salieron de Egipto. ¿Qué estaban esperando? ¿Algo concreto? ¿Qué esperaban? Las tablas de la ley. Sabían que iban a recibir algo concreto y eso los ponía muy contentos. Vamos a poder servir a Hashem, ¿sí?, a través de algo que me represente su presencia constantemente. Entonces miraban hacia él y lo recibían y lo reverenciaban y delante de él se inclinaban ante Hashem. Recibían asimismo el pilar de la nube que descendía sobre Moshe cuando hablaba con Hashem y se inclinaban ante él para reverenciar a Hashem. O sea, está escrito en el Torá que se prosternaban delante de la columna de nube porque eso les representaba la presencia de Hashem, la Shekhinah. Lo mismo hizo el pueblo cuando oyó las palabras de los 10 mandamientos y subió Moshe al monte para traerle las tablas escritas y para hacer el arca, el Aarón, para ellas, para que tuviese cosa visible ante la cual cumpliese su devoción y estuviese en ella el pacto de Hashem y la creencia divina, a saber, las tablas, fuera de lo que estaba ligado con el Aarón, la nube y la gloria y los milagros que por ellos se manifestaron. Quedó el pueblo esperando que descendiese Moshe en el mismo estado en que estaba, sin mudar su forma, sus afeites, sus vestidos. Se quedaron como constantemente esperando, ¿sí?, para su sorpresa. Moshe no llega. Con esa ropa estuvieron el día de la estación del monte Sinai, pero quedaron de la misma forma esperando a Moshe, el cual tardó 40 días sin llevar ninguna vianda, no llevaban comida. ¿Qué va a comer ahí Moshe Rabbeinu ahí arriba? No hay Macolet, no hay supermercado, no hay McDonald's arriba, no hay McDonald's que allá. Entonces superó el mal pensamiento en algunos de aquel gran pueblo y empezó la plebia a dividirse, variando consejos y pensamientos, hasta que se juntaron algunos varones de ellos para reclamar un objeto sensible, algo que puedan captar nuestros ojos, delante del cual pudiesen dirigir su devoción a Hashem, como las demás naciones. Dijeron, queremos algo concreto para servir a Hashem. Si Moshe nos lo trae, vamos a ocuparnos de esto nosotros. Una pregunta. Todo esto, siempre estamos hablando de la idolatría, de la representación física. Ahora, no que podemos estar completamente en contra, como que es lo peor. Pero no es peor el que no es idólatra, pero también niega a Dios en forma de... O sea, no existe Dios, no existe nada. De pronto el idólatra está buscando como un intermediario con Dios. Me parecería que estuviera más cerca de Dios el idólatra que él. En algún aspecto sí. Porque el idólatra, ¿qué hace? Dice... Tiene cierta sensibilidad. Esta fuerza, exacto. Dice, esta fuerza viene de algo, esto no es nada. No llega más lejos, no entiende que hay una fuente de todas las fuerzas. No se queda sirviendo a esa pequeña fuerza que él capta. ¿Sí? Y el Kofer dice, no hay una fuerza superior. ¿Sí? En ese sentido, obviamente, está más lejos el Kofer. Pero recordamos, Am Israel no hizo idolatría en este caso. Lo que hizo es servir a algo como intermediario para allá. Casi. Pero sin negar por ello al Dios que los sacó de Egipto. Vale decir, como hicieron los filisteos con el arca, quienes llegaron a decir que Dios estaba allí. Vemos que cada vez que Am Israel convierte a la Torá, o a la mezuzá, o lo que sea, en una especie de amuleto, una especie de talismán, cae en lo mismo que los otros pueblos.
¿Por qué? Por ejemplo, en la época de los Plishtim, en la época de Shmuel y Eli, que estaba el Mishkan en Shiloh, ¿sí? Tuvieron guerra con los Plishtim. Dijeron, llevemos el Arón a Kodesh, que nos va a salvar. ¿Qué hicieron? Convirtieron el Arón a Kodesh en una especie de manito, de Hamza, pensando que por cuanto que está el Arón con ellos, ya están salvados. ¿Qué pasó? Los Plishtim no solo ganaron la guerra, les dieron una paliza, también se quedaron con el Arón. ¿Sí? Cuando Elise escuchó esto, se cayó desmayado y se murió. ¿Y las tiras de ajo? Las tiras de ajo y todas las cosas que uno, el diente de lobo y todo lo que uno se le ocurra. Y como nosotros hacemos con los cielos y con toda cosa que sabemos que su movimiento es por voluntad de Dios, no por accidente, ni por voluntad de hombre, ni por naturaleza. ¿Por qué nosotros adjudicamos que Hashem está en los cielos? ¿Que Hashem está en los cielos? No está en los cielos. ¿Sí? Pero, en algún sentido, por cuanto que siento que los cielos manifiestan de manera impresionante la fuerza de Dios, yo adjudico que Hashem está en el cielo. A los cielos es una forma de decir que está elevado, ¿no? Está elevado, exactamente. El pecado de nuestro pueblo fue el hacer figuras que le estaban prohibidas. ¿Cómo sabía el pueblo que estaba prohibido? Porque en los 10 mandamientos, después de decirle no tengas otros dioses, le dice, lo taseleja pesel bejol temuna, no te harás ninguna estatua, ninguna figura. El pueblo sabía que eso estaba prohibido. El pecado de nuestro pueblo fue el hacer figuras que le estaban prohibidas, atribuir el poder divino a lo que hacía con sus manos. O sea, a partir de esto, dice, hicimos ahora algo que representa una fuerza de Dios, que es este becerro. Este becerro tiene fuerza. Se le adjudican que tiene fuerza por sí misma. ¿Sí? Si una persona ahora dice, ¿qué fuerza que tiene el sol? ¿Está mintiendo? No. El sol tiene fuerza que Hashem le dio. Si yo entiendo que la fuerza del sol no es por ella misma, sino que Hashem le dio mucha fuerza, mucha energía, está perfecto. Pero si ahora limito y digo, esto es Dios, o si digo, el sol tiene fuerza por sí misma, es autónomo, ¿sí? En ese momento estoy haciendo Avodah Zará. Se explica así la disensión que hubo entre ellos. O sea, es importante saber que no todo Israel estuvo de acuerdo en eso. Hubo discusiones ahí, hubo peleas, hasta el punto que mataron a Hur, cometieron un asesinato matando al hijo de Miriam, que se quiso oponer. O sea que vemos que no pasó esto como algo sencillo, que todo el pueblo estuvo de acuerdo, buenísimo. ¿Cómo sabemos de esto? Porque en la Perashat Beshalach aparece Hur, es uno de los que sostiene en otra Perashat los brazos de Moshe, y después no se vuelva a nombrar en toda la Torá. Los que lo adoraron no llegaban a 3.000 varones. ¿De cuánto? De 600.000 que eran. Los grandes que ayudaron a hacerlo se disculparon diciendo que fue para que manifestase y distinguiese el rebelde del creyente, para que fuese muerto el rebelde que lo adorase. Le fue imputado por pecado, porque sacaron la rebelión de potencia oculta a acto. No fue aquel delito salir del servicio del que lo sacó de Egipto, sino transgredir alguno de sus preceptos. Aquí está explicando y excusando a quién, a Aarón. ¿Cómo Aarón ayudó a construir el becerro de oro? No entendemos. Explica acá de manera muy clara la viuda de Leví. Si Aarón hubiese querido hacer idolatría, ¿Moshe lo hubiese perdonado? Lo hubiese castigado severamente. Obviamente Moshe entendió que Aarón tenía un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de Aarón? Probar. Digo, vamos a probar. ¿Quién quiere servir a Hashem y sabe que esto está prohibido y se va a contener? ¿Y quién no se va a contener y va a venir a servir a esta figura? Ahora, ¿cuál es el problema de Aarón? Que si Aarón no contribuía con esto, todos los que tenían ganas, pero no tenían cómo llevarlo a cabo concretamente, se hubiesen aguantado y no hubiesen pecado. En el momento que Aarón dijo, bueno, vamos a ver ahora, a ver quién cae, entonces lamentablemente cayó. Es lo que se llama hacer pasar a alguien por Lifnei Verlot de Mechshol. No poner un obstáculo delante de un ciego. Todas estas personas que estaban desesperadas y ardiendo por servir a algo concreto, en el momento que Aarón les dio la posibilidad, cayeron. ¿Sí? En un solo caso, de acuerdo a la halajá, se puede poner un obstáculo a alguien para hacerlo tropezar a propósito, que es el mesit. ¿Quién es el mesit? ¿Solo para un obstáculo?
Obvio, Sí. porque todas estas personas, si no hubiesen tenido el becerro, no hubiesen caído. Y entonces, ese fue el pecado. Ese fue el pecado de Aarón. Claro. Pero estuvo mal. Estuvo mal, por supuesto estuvo mal, pero no podemos imputar la idolatría. Lo único que podemos decir, ¿cómo hiciste que estas personas tuvieran la posibilidad de pecar? ¿En qué situación se puede poner un obstáculo para hacer una prueba a alguien? Solo en Mesit. ¿Quién es el Mesit? Alguien que viene y trata de inducir a otra persona a hacer idolatría, a hacer abodazara. ¿Sí? Para poder culparlo y castigarlo, se necesita de 2 testigos, ¿sí? Y advertencia. En este caso no hace falta advertencia. Uno puede venir a un Mesit, alguien que te quiere inducir a abodazara, traes a 2 personas, las escondes y decís, ¿me decís lo que me ofreciste el otro día? ¿Me contás a dónde me querés llevar? ¿Sí? Y los otros 2 están ahí metidos en el placar, escuchando. Y en el momento que dice, no, te quería venir a ofrecer que hagamos idolatría a tal y tal Dios, salen estos 2 de la noche y dicen, ¡charán! Detenido. Se lo llama la policía, lo juzgan y lo condenan. Pero en ningún otro caso está permitido. Supongamos que tenés una sospecha de que alguien roba. No puedes hacerlo probar, dejar un billetito ahí marcado para ver si, ¿No se puede? si es él. No se puede. Es hacer caer a alguien. Entonces tenés que tratar de buscarte de otra manera. Sí, pero como dice, el agujero llama al ladrón, ¿no? Bueno, pero ¿por qué ladrón? Si no fuera ladrón no sería... No, a veces la persona tiene lamentablemente el mal instinto y tal vez en otro caso no hubiese caído, pero en el momento que ahora se le dio, cayó. Pero hay casos que puede llegar a ser necesario y todo habría que hacerlo aconsejándose con un rab. Debían esperar y no constituir cosa que recibiesen y siguiesen detrás de ella y oración y sacrificio. Todo precedió del consejo de los astrólogos que habían entre ellos, los cuales imaginaron que sus acciones serían contingentes, poco diferentes de las acciones verdaderas. Y les sucedió en esto como el caso del ignorante que hicimos mención, que entró en una farmacia del médico y mató a los hombres que curaban antes de eso con aquellos medicamentos, ¿sí? Ese que estaba en la farmacia y dice, ¿qué te pasa? Vos me duele la cabeza. Bueno, toma esto. ¿Y vos qué te pasa? No me duele el pie. Untate esto. ¿Y vos qué te pasa? Tengo un poco de dolor de panza. Bueno, tómate esto, ¿sí? Y puede ser que sin entender nada esté dando medicamentos que van a empeorar o matar a las personas. Con ser que no fue la intención del pueblo salir del servicio de Hashem, sino que la intención era seguir sirviendo a Hashem, pero a través de un culto de algo concreto. Y por eso vinieron a Aarón a descubrir su oculto pensamiento, y él ayudó a hacerlo. Y fue culpado por la rebelión de ellos de potencia acto. El caso nos parece muy grave, porque no se usa en este tiempo, en la mayor parte de las naciones, adoración de figuras. Pero en aquel tiempo era tenido por cosa leve, porque todas las naciones hacían figuras para adorarlas. Si fuera su pecado hacer por su arbitrio una casa para el culto divino, a la cual dirigiese su devoción, y sacrificasen en ella sus sacrificios, y la venerasen, ¿no nos parecería cosa grave? Decir que Hashem está en el Beit HaMikdash, una limitación de Hashem. Si uno va y se arrodilla, por ejemplo, delante del Kotel HaMaraví y sirve al Kotel HaMaraví, ¿qué dirías? Está loco, está haciendo bodas de Juan. Pero de todas maneras, el hecho de darle besitos al Kotel HaMaraví y hacer ahí nuestras tefilot, para nosotros es servicio a Hashem. ¿Por qué? Porque sabemos que este es un lugar sagrado. Pero imagínate que estaría prohibido hacer lugares de servicio a Hashem. Porque eso también de alguna manera estaría haciéndonos caer en antropomorfismo divino. Es decir, Hashem puede residir en esta casa. ¿No? Entonces, hoy en día estamos acostumbrados a los Beit Knesset, por eso no nos sorprenden. Pero si uno se pone un poco a pensar, ¿una casa de Dios? ¿Cómo puede ser esto? No tiene sentido. Cualquier cosa que es concreta, que se le atribuye a Hashem, pareciera limitarlo, pareciera convertirlo en algo material. Pero para nosotros hoy es algo normal, porque sabemos que está permitido. Por eso respetamos el Beit Knesset y lo tomamos como algo divino, de Kedusha, y no se puede hablar ahí cualquier cosa. ¿Para qué? No para servir a las piedras que están ahí,
sino para servir a Hashem que se revela en ese lugar. Puede ser que digamos que la divinidad asiste en ellas y los ángeles posan alrededor de ellas, y si no fuera la necesidad del ayuntamiento de nuestras congregaciones, fuera esta cosa extraña, como fue en tiempo del reino, en que se impedía a los hombres dirigentes que hicieran casas para el culto divino, que llamaban altares, pues los reyes justos las derrocaban, para que no venerasen sino a la casa de Hashem, que Hashem había escogido en Jerusalén, en la forma que había encomendado. O sea, muchas veces hacían lo que se llaman bamot, altares, no para servir idolatría, sino para servir a Hashem mismo. Y de todas maneras, todo el tiempo que está el Bet HaMikdash construido, está prohibido hacer altares que no fuera el altar del Bet HaMikdash. Y no eran en ella, cosa extraña, las figuras que Hashem mandó que se hiciesen, a saber, los querubines. Con todo esto, fueron castigados en el mismo día los hombres que adoraron el becerro y los mataron, siendo el número de todos ellos 3.000 varones de 600.000. Vemos que, nuevamente, lo que habíamos pensado que era idolatría, era solo el error de haber hecho algo que pensaban que era el servicio correcto a Hashem, y no era sino lo que les pareció imaginación. Vemos que las estatuas no son algo tan terrible como nos parece. Hashem está en contra de las estatuas si las hacemos de acuerdo a nuestra manera. Pero ¿Hashem odia las estatuas del todo? No, ¿cómo sabemos? Dentro del lugar más santo, en el Kodesh HaKodashim, sobre los rollos de la ley, no tenemos ni más ni menos que 2 estatuitas. Pero esto realmente nos viene a decir que estas 2 estatuas no vienen a representar a Hashem, sino no serían 2, serían una, que son realmente intermediarios, que ¿qué representan? Serían como un Har Sinai móvil. Esto nos representan que la Torah llegó a través de la Nebuá, que la Nebuá llega siempre a través de los ángeles. Así explica el Rambam en la guía de los descarriados, que los 2 querubines representaban que la Torah venía de la palabra divina y no Haz Shalom, el intelecto y la imaginación de alguna persona. Significa que Baruch Hashem, nosotros pertenecemos a Am Israel, deseamos servir a Hashem, pero por supuesto siempre tenemos que saber que tenemos que servirlo como es su voluntad y no como a nosotros nos parece.